el rol de las estructuras compositivas en los sistemas visuales, que es como la herramienta escondida detrás de los trabajos de construcción de un programa complejo de identidad visual. También están los programas simples de identidad visual, pero acá es como uno de los nodos. Si lo percibimos, dominamos, es como si podemos entender el tablero de comando del vehículo o del avión con todos sus relojitos, y si no, solo tenemos el volante. De esta manera tenemos como un poco todo, ¿sí? Bien, vamos a... Por un lado tenemos nuestro proyecto, tiene la finalidad de construir una identidad, que toda la exploración que hicimos antes, el pensamiento, los problemas que vimos, nos llevó a pensar en una identidad, una idea a comunicar, en algún sentido que puede ser única, que la representamos como única, que queremos que represente al emisor. O sea, la gente que va y se encuentra con la reserva se imagina que la reserva es un algo con ciertas características. Ese es un texto que nosotros, bien enunciado, o al menos de alguna manera dentro de nuestras cabezas, ya lo tenemos como eje del proyecto, para dónde va. Por un lado, esto es un plano conceptual de contenidos. ¿Sí? Son ideas, son mensajes, son tono de voz, son frases, son cierta cantidad de cosas que tenemos que comunicar, el contenido de las señales, el contenido de la información. O sea, hay contenidos que son los que los vamos a poner en marcha y van a llevarnos a tener esta idea que queremos comunicar. Pero hay otro plano, que es el de las sensaciones visuales. Vamos a tomar decisiones en el universo de representación visual para que también nos ayuden a construir esa representación del emisor. Para que el que vea todo ese conjunto de comunicaciones se lleve una representación de cuáles son las características de ese yo que les está hablando. Una idea que represente al emisor y una estructura de necesidades a comunicar que aportan complejidad y variaciones necesarias a esta idea única. Por un lado, está bien, la idea es única, ¿sí? Es una idea potente y única, pero por otro lado, cuando lo llevamos adelante, esa idea empieza a complejizarse, empieza a necesitar que le pasen muchas cosas. Si bien hay un único emisor que me habla, ese emisor va a tener que decirme cosas distintas y comportarse distinto en distintos momentos. O sea, hay también una estructura de necesidades. Por un lado, lo que veníamos percibiendo, hay un propósito identificatorio, hay un momento donde ese emisor me habla de sí mismo, de quién es, de qué lo representa. Por otro lado, hay un momento persuasivo, hay un momento donde me cuenta cosas para que yo haga cosas, ¿sí? O me persuade para que vaya, o me dice que me asuma temas ecológicos, o me hace pensar en la importancia de que haya una reserva en la ciudad. Y por otro lado, hay un momento informativo, donde ese emisor tiene la necesidad de informarme cosas. Estos tres momentos son momentos con necesidades de comunicación diferentes. Y si bien me habla el mismo, el sistema visual va a tener que poder adaptarse a momentos diferentes. Y esto además también puede querer decir, un poco ya lo han estado percibiendo, que no necesariamente son exactamente equivalentes, que hay una equivalencia entre el tamaño de cada una de estas áreas. El proyecto puede necesitar que sea una gran comunicación informativa, algún detalle informativo y un poco identificatorio, o no, pero en realidad va a tener que ver con cuál es la característica, cuál es la sensación que yo quiero transmitir. Obviamente, si estoy pensando en una reserva que me llegue desde todo lo que sabe, la información que tiene, todo lo importante que es esa información, la ciencia, los datos, bueno, el área informativa será más importante. Y si lo que quiere es más bien ir desde las emociones, desde el paseo, desde lo divertido, por ahí lo persuasivo es más importante. Bueno, esas combinaciones se van dando de acuerdo con los proyectos. Y después la gráfica va a tener coherencia con esto. Va a haber una gráfica que se explaye más en aquel lugar que el proyecto entendió que era más importante. Esto mismo pasa con los públicos. Vamos a identificar diferentes públicos. Acá pongo 3 y más o menos es el esquema simplificado en el que pensamos. Pero bueno, hemos identificado distintos públicos, la mayoría de la gente, los públicos específicos más científicos o más conocedores, o los que van a hacer deporte respecto del público masivo, o los chicos que van con las escuelas. Bueno, y estos van a necesitar que esa forma de hablar del emisor tenga variaciones
que hagan que ese público reconozca que se le está hablando a él y no a cualquiera. Que se reconozca en esa variación del sistema visual. Entonces acá también se van a producir que en un proyecto el público B es mucho más importante, en el otro es el A, en el otro es el C, y no necesariamente están en estados de equivalencia. Esto es lo que quise representar con este gráfico, ¿no? Entonces vamos a necesitar que el sistema visual, ¿sí?, que haya como una construcción de un aparato funcional que estructure la emocionalidad visual, ¿sí?, que haya reglas, que haya cosas pensadas, decididas, que acomoden todas estas partes. Que ese todo hable con partes y que yo reconozca las partes. Y que las partes, si una parte es para niños, yo reconozca que es para niños. Si una parte es divertida, le haya puesto las dosis de variación para que yo las interprete como divertidas. Por un lado, estuvimos trabajando con esta idea en los últimos días de que el proyecto tenga paletas o repertorios dentro de los elementos visuales, ¿sí? Esto es antes de la estructura, ¿sí? También es un pensamiento estructural, pero es decir, bueno, ¿cuáles son las colecciones que yo voy a poner en juego en las combinaciones posteriores de piezas? Y acá pensamos en una paleta de colores. Piense que cuando decimos paleta y no decimos unicidad, es porque tenemos un conjunto que si son colores estridentes va a producir una cierta emocionalidad, si son colores todos más o menos dentro de una misma gama va a producir otra, son colores clásicos, si son colores divertidos, si son colores dentro de lo que uno se imagina para ese tipo de receptor, o son colores disruptivos. ¿Qué pasa con las tipografías? Si hay una tipografía que por un lado va a darme la identidad del sistema, pero por otro lado están tipografías complementarias, me voy a quedar también dentro de lo que se espera tipográficamente o voy a producir una disrupción. El mundo de las ilustraciones me va a permitir un montón de cosas en este proyecto. Ilustraciones que me van a marcar los públicos, que me van a traducir emociones. Lo mismo con la fotografía, también muy importante en este proyecto. Lo mismo con el tono de voz que exploramos tanto. Algunas de estas paletas cargan sentidos evidentes, a veces, y ahora lo vamos a ver en algunos de los proyectos que vamos a recorrer 3, 4 proyectos de identidad visual de ciudades. Van a ver que algunos elementos miramos el conjunto de la comunicación y los reconocemos enseguida. Es como que lo que definió el estilo del sistema. Y hay otras paletas que no son tan evidentes, están ahí, que están trabajando, que lo que dan es orden, dan emociones, pero digamos, no necesariamente las reconocemos cuando miramos el conjunto. No nos damos cuenta que estuvieron ahí trabajando para que se ordene mi percepción visual. Y las estructuras compositivas de los sistemas visuales son otro gran elemento que es el que queremos traer a la conciencia ahora en esta charla, y creo yo que si lo dominamos es como una clave de trabajo que nos ordena todos estos mapas de pensamiento que teníamos hasta ahora. Mayormente las audiencias destinatarias, o sea, los que ven los programas de identidad visual en funcionamiento, los receptores, perciben estas decisiones estructurales, o sea, las identifican, pero no las traen al plano consciente. No es que dicen, ah, sí, yo me di cuenta que estas eran las piezas persuasivas y estas eran las informativas. No, los usan y les funcionan. Esto quiere decir que no perciban que si todas las informativas tienen color amarillo y todas las persuasivas tienen multicolor, no quiere decir que no perciban eso. Por supuesto que lo perciben. ¿Sí? Lo perciben y les funciona, ya sea que no si lo llamás al final le decís, ¿te diste cuenta que las amarillas? A lo mejor no. Y no era tampoco lo importante. ¿Sí? Lo importante es que funcione, es que las coincidencias funcionen. Y por otro lado, estos sistemas de estructura también portan significaciones emocionales, hacemos que haya como distintos bloques de ritmo, que haya piezas que se sientan clásicas, que haya piezas que se sientan divertidas, que haya piezas que se lean muy simples y de mucho impacto. Bueno, todo eso lo vamos cargando en decisiones que tomamos sobre los subsistemas de comunicación. Vamos a ver sistema de identidad de París, producido por un estudio francés que se llama Graphene se llama.
Y vamos a ver 2 proyectos de Graphene y 2 proyectos del estudio de Spiekermann. Bueno, lo primero que vemos es el signo visual. Y ahora también vamos a ver, el estudio de Spiekermann muestra su proyecto de Ámsterdam y dice, no se trata del logo. Y en algún punto también vamos a ver que si bien el logo puede tener un rol en la definición de los proyectos, la estructura del sistema de identidad visual no se trata del logo. ¿Sí? Del logo se toman cosas y recursos, o se toman en realidad los recursos que están en el pensamiento del logo, en las decisiones de identidad que hubo en el logo, más que en el logo en sí mismo. En los fines de los 80, principios de los 90, se tomaba directamente el logo, ¿sí? O sea, se agarraba el puntito y entonces hace un sistema de identidad visual y era repetir el puntito. ¿Sí? Pero bueno, ahora no, ahora se dice, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Y cuáles son todas las distintas necesidades de comunicación? Entonces, utilizo herramientas complejas de estructuras visuales para poder cumplir con todas esas necesidades. Acá vemos lo que dice Graphene y como buena presentación del proyecto nos hace una primera definición de qué quiso decir. Porque si bien reconocemos que este es un país donde está la Torre Eiffel y lo otro que vemos es que nos está presentando una cosa así como un poco simple y divertida, bueno, acá ellos nos muestran y dicen, bueno, estoy planteando un skyline tipográfico. ¿Sí? Esto es como la silueta de la ciudad desde la tipografía. Ok, bueno, es una definición, es un punto de partida, no va a explicar todo lo que va a pasar, ni todo lo que yo tengo que sentir, ni eso me va a completar todo lo que yo tengo que sentir de una identidad visual de París. Me va a dar un parámetro para qué me quiso decir este logo. Y después trabaja también con esta otra idea, que la vemos, por un lado hay una paleta de colores que es para un subsistema, que es como una especie de tarjeta SUBE orientada a turistas en este proyecto, donde está este Pass Live, y ahí empieza a jugar con esta idea de los conectores, que en algún proyecto que está dando vuelta por la reserva está presente, ¿no? Entonces desde ahí se rescata la idea de punto y aparece esta cosa de que los puntos se van a empezar a conectar. Y vean también cómo, si bien el rojo, y lo primero que nos pasó con el rojo era una cosa de emocionalidad muy alta y divertida, esta paleta nos está presentando otra emoción, es una paleta bien baja. ¿Sí? Y acá lo vemos, esto también puesto en una situación explícita, donde vemos que hay un mapa, que hay puntos y que esos conectores son una grafía de conexión de esos puntos. Y ahora vamos a ver algunas otras piezas de este sistema, que también es un poco más colorido, muy abstracto, acá se vuelve abstracto esa idea de los puntos, ¿sí? O sea, es una gráfica abstracta, es entretenida, es lúdica, pero en una combinación con algo que también es muy serio, ¿sí? También es ordenado, también es preciso. Vean, y acá es uno de los puntos donde estamos enfatizando, se ve el mouse, ¿no? Si no se ve el mouse me voy a morir. ¿Se ve el mouse? Sí, se ve. Bueno, se ve. vean acá el tema de estructuras compositivas de la pieza. ¿Sí? Y así como lo podemos ver en esta etapa, que hay un elemento central y hay una columna que está funcionando acá, miren qué casualidad que es la misma columna que está sucediendo acá, y que es la misma columna que está sucediendo acá, y que además en toda esta combinación está pasando lo mismo también. ¿Sí? Está la columna acá y está la división central. Ok, y esto se transforma en una guía de uso donde vemos de nuevo lo mismo. ¿Sí? Está esa cosa bien gráfica, bien ordenada, bien casi de infografía, lúdica, porque todo este sistema de París nos va a dar cosas divertidas, más bien, divertidas en este sistema, ¿no? No me estoy muriendo de risa. ¿Sí? Pero es una gráfica amigable, pero es estructuradita, es fácil de reconocer, acá están los pasos, acá hay cierta información, acá está esto que es como una representación, y sistemas visuales ordenados que los reconozco claramente. La estructura compositiva de la pieza. Lo que es más marcario es sobrio, no le pido más nada. Ahí está el logo funciona, se ordena, tiene esos jueguitos de subir y bajar y ese puntito que vuela. ¿Por qué vuela el punto? ¿Por qué a mí me da la sensación de que el punto vuela? Porque su relación con la I está exagerada. ¿Sí? Está casi como tiré la pelotita para arriba y salió volando. ¿Sí? Entonces eso me aliviana y me genera esa sensación de diversión. Incluso esto de que las letras tienen todas distintas alturas.
Bueno, y acá vemos un programa de folletos, y acá sí es donde, acá aparece eso de lo que quiero que se perciba. ¿Sí? Miramos este sistema y lo primero que vamos a recordar va a ser este sistema de folletos. Sistema de folletos basado en ilustraciones, súper lúdicas, muy divertidas, muy amigables, con muchos personajes a los que les pasan cosas diferentes, con algo que me va a dar una especie de remembranza francesa, así como los libros de Madeleine. ¿Sí? Voy a recordar libros de ilustraciones. Tiene una característica bastante llamativa, que es que todos estos personajes no se les ve las caras, se ven sus pies y sus recorridos, su idea de caminar París, aparece el gato como personaje clásico de París, una croma, ¿sí? Que es muy colorida, pero con colores un poquito desaturados, particulares, y estructura de la pieza, estructura bien regulada de la pieza y bien coincidente. Tenemos esa famosa columna, la construcción de las 4 esquinas de tensión de la pieza, el corte de 2 campos, uno inferior y uno superior, donde pasan cosas muy distintas, y el logo es lo que permea entre uno y otro con transparencias, donde me permite espiar un poquito sobre ese campo, y me dice una cosa lógica que pasa mucho en las estructuras, que es, en este sistema, por ejemplo, yo veo muy rápido de estos 2 campos, cuál está arriba de cuál. Y es como importante saber cuál está arriba de cuál a la hora de diseñar. El blanco está arriba del de color, porque se puede permear. ¿Sí? Y eso me genera un ordenamiento conceptual. Yo cuando pongo campos, de alguna manera pienso cuál está arriba de cuál, para que después cuando los empiece a hacer funcionar van a pasarle cosas distintas. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Lo de las decisiones evidentes. En este sistema, la ilustración, la croma, la metáfora, el chiste, está en el plano de lo evidente. Todo el que lo mira recuerda esto, recuerda a los personajes, recuerda la ilustración, recuerda lo divertido. La estructura también está, pero no sé si me la acuerdo. O si mi tía cuando va, me dijo, los folletos eran re divertidos, tenían estos muñequitos. Y tenía estructura, no me acuerdo que tenía estructura, pero tenía estructura. Y le ayudó a ordenar las piezas, a darse cuenta cuál es cuál, a darse cuenta que todas las piezas eran parte del sistema. Bueno, acá vemos cómo los diseñadores de Graphene también se dan cuenta que tienen un sistema, no es casual. Y no solamente, acá está todo el ordenamiento básico bien planteado, porque muestran el módulo que parte de la letra I. ¿Sí? El módulo de la letra I ordena la columna chiquita, se agarra el logo, se lo lleva al máximo de la pieza, y ahí el lugar que ocupa la I es el que estructura la pieza. Y acá están las líneas de tensión de las que habíamos hablado, la línea de tensión acá, la línea de tensión acá, la línea de tensión acá, y todo un montón de tensiones que van a poder ir pasando en esta estructura. Y también un uso tipográfico para titulares, que pueden ir en el campo superior o en el campo inferior. Si vean cómo ese titular, cuando va en este campo, está reemplazando la línea de tensión inferior. La división, que ellos no la marcaron, pero que está presente del campo en dos. Y acá ya vemos variaciones sistemáticas, porque la pieza matriz es ese folleto de 2 cuadrados, pero luego tiene posibilidades de ir representándose la misma lógica estructural de pensamiento en piezas con diferentes formatos. Entonces van a estar las tensiones en los 4 lados, va a estar la I, pero ahora la I, por ejemplo, ya no se ubica más en el lugar que estaría si yo agrando el logo y lo pongo gigantesco, sino que aparece algo que representa el tamaño de esta columna en proporción con el tamaño de la pieza. Bueno, hay formatos variables, hay columnas y estructuras, y hay usos para las partes del sistema que se van alterando para poder contar lo mismo en situaciones diferentes. Vemos acá cómo están esos mismos elementos, acá se incorpora un elemento más, que es esta especie de sticker, que va a ser una pieza que navega a lo largo del sistema. Vemos la saturación de los colores como un componente importante. Vemos el tema de las características de los titulares con una alineación izquierda bien marcada. Y acá también vemos cómo eso va teniendo sutiles variaciones. ¿Sí? Por un lado, acá el título funciona de una manera, acá no tiene título. ¿Sí?
Acá voy a tenerlos que correrlos a ustedes porque me están tapando. Vemos que las imágenes incluso empiezan a salirse de ese sistema de los pies a un sistema donde empiezan a aparecer situaciones completas de lo que está pasando. Y esta pieza de acá un poco es una alteración un poco mayor del resto del sistema. Aparece el título, aparece otra proporción, más tipo A4, y aparecen unos usos de las ilustraciones diferentes, con estos obleas, donde los personajes juegan con ese elemento gráfico. ¿Sí? Y el círculo, otra vez, es un elemento preponderante. Entonces, eso que parecía muy constante, tiene variaciones, y tiene reglas percibibles. ¿Sí? Por ahí, la tía mía, esa que no se dio cuenta de la estructura, no se va a dar cuenta tampoco, pero nosotros los diseñadores sí nos damos cuenta cuáles son los elementos constantes que me permiten tener un título preponderante, un título pequeño, un microtítulo, ir variando, ir haciendo que las piezas funcionen, se reconozcan parte del sistema, pero no hacer exactamente siempre lo mismo. Y acá, fíjense, con un sutil cambio, aparece como una revista, pero un cambio cromático un poco más drástico produce una variable emocional significativa. ¿Sí? Esas piezas que eran coloridas y blancas, ahora se vuelven nocturnas, porque sigue siendo colorida, el elemento de contraposición es negro, con lo cual el clima de la pieza cambió un montón. Vean, entre esto y esto. ¿Sí? O sea, me permite una variación sistemática relevante. Bueno, se volvió negro, y el color azul saturado, importante, me da esa construcción así bien del jazz, de esa ilustración de jazz. Fíjense cómo el resto de los elementos están funcionando adecuadamente. Bueno, y acá vamos a ver cómo este sistema abre a tener reglas, variantes, variaciones de personalidad para componer piezas funcionalmente adecuadas, pero donde vamos a encontrar la familia de lo que veníamos hablando. Vamos a ver que estamos hablando de lo mismo. Y aparecen las composiciones estructurales editoriales. Hay muchas respuestas para el sistema completo si miramos la relación entre estas piezas más evidentes, más arquetípicas de este sistema, con estas más funcionales. ¿Sí? Está la columna izquierda, está un campo inferior donde pasa una cosa y un campo superior donde pasa otra. Acá la columna, yo lo llamo la columna izquierda, pero está a la derecha. Bueno, acá la columna de la derecha está a la izquierda en este caso, la columna menor en relación con la columna mayor se alteró en la doble página. Vean cómo en esta se está, ¿sí? Vean que los títulos tienen una alineación izquierda bien demarcada, que pueden ir en esta tipografía en mayúscula, minúscula, pueden ir solo en mayúscula. Y además vean el clima que produce este. Están los colores bien saturados, dándole una función operativa, la página de color, la página blanca, los elementos destacados como los círculos. Pero por otro lado vemos que todo este conjunto editorial me habla de algo que tiene colorido, que tiene fácil lectura, pero que tiene contenido, tiene una densidad de contenido relevante. ¿Sí? No es una propuesta de protagonismo de las imágenes, por ejemplo. Las imágenes están en lugares puntuales y chiquitos. Y acá vemos más piezas, donde también las tres columnas, con una que funciona distinto. Acá dos de las columnas se unen, y entonces es una doble contra una simple. Y acá hay una alteración, donde ya no está la última columna chiquita, hay solo dos columnas, pero como esto va compuesto en una doble página, se siente parte del sistema, vemos la importancia de la alineación izquierda, vemos el tema de elegir el color y hacerlo protagonizar, esa combinación de los colores. Entonces, esto que vemos acá en el folleto, sistemáticamente se transforma en esto. Reconocemos que es parte, reconocemos que están las mismas lógicas, pero está cumpliendo funciones bien diferenciadas. Y acá si lo transformo un poco en una mancha, vemos que se trata de esto, ¿sí? Acá están como las manchas de las reglas del sistema. Lo que se ve acá y lo que se ve acá. Y en ese sentido, el otro día estábamos trabajando en el taller de diseño 3 allá en la FADU, es un poco como eso, que una de las maneras simples de hacer esto es hacer esas manchas en la realidad.
para darnos cuenta qué es lo que me cuenta ese sistema y cuáles son sus constantes. Es hacer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces yo me voy dando cuenta, y si construyo toda la pieza completa, voy a tardar horas para darme cuenta cuáles son sus relaciones sistemáticas. Si yo hago las manchas estas, hago los bocetos, lo puedo hacer en forma veloz y darme cuenta cuáles son los elementos protagonistas y cómo funciona. Y cómo transformo esta que dice París en esta otra que es un folleto editorial. Y acá vemos una composición ya mucho más compleja que recorre toda la revista esta Violeta Nocturna y pasan muchas cosas, muchas otras cosas, pero sigue estando ese mismo clima y sigue estando esas reglas. Fíjense cómo acá lo que lleva al protagonismo de la lectura del sistema son otros elementos. Acá no hay ninguna de las ilustraciones, pero el color es muy importante y la tipografía es súper importante. La tipografía le da unidad al sistema, le da reconocimiento. Vamos a ver ahora un proyecto de Eden Spiekermann para Ámsterdam. Este es el logo, ¿sí? Gemeente Ámsterdam, que debe ser municipalidad o ciudad o algo por el estilo de Ámsterdam. Y aparece este símbolo hiper sencillo, hiper simple de las 3X, que tiene como varias representaciones, pero acá nos explica de dónde sale, y sale del escudo tradicional de la ciudad de Ámsterdam, que tiene esas 3X verticales. Bueno, entonces se hace como una idea de una maximización de la simpleza, dando protagonismo a estos elementos que son de alta reconocibilidad, ¿no? Y un color muy preponderante, por otro lado. Obviamente va a ser un proyecto que va a navegar mucho sobre una imagen de tendencia racionalista, simple y racionalista. Bueno, acá va mostrando distintas proporciones de uso, cómo eso va a funcionar, que nos sale enseguida, más allá de ver los logos y de ver cuántas proporciones, cuántos tamaños distintos puede tener el Gemeente Ámsterdam respecto de las X, y lo que vemos es que sí hay una relación que ya se establece desde acá entre verticalidad y horizontalidad. Y eso lo vamos a ver navegando en el resto de las estructuras del sistema. Bueno, acá empieza a aparecer hiperracionalismo clásico en estas papelerías. La idea de blanco, rojo y negro también ya está dentro de las líneas de eso del racionalismo. Vemos como esas X funcionando como branding tiene mucha performance. ¿Sí? Ir y ahí poner una horizontal de 3X llama la atención, es atractivo. Y vemos acá todo el tema también de los órdenes de lectura, las columnas que se dibujan, el funcionamiento de esta tipografía, ¿sí? De carácter así casi como una especie de entre futura y frugal, ¿sí? Como una Miriam, pero más racionalista, y vemos los órdenes de lectura como una cosa que tienden a lo simple. Las tipografías están puestas grandes, aún siendo tarjetas personales. Eso nos da la búsqueda de la simpleza. El mayúscula minúscula también nos ayuda a pensar que está planteando un programa amigable tipográficamente. Y vemos, ahora aparece un subprograma, donde aparece casi una explicación naturalmente obvia, que es decir, este es un programa de recorridos, que propone recorridos sobre la ciudad, parecido a lo que vimos en París recién, ¿sí? Ahora es mucho más duro, mucho más racionalista, y esa X naturalmente es un punto de destino. ¿Sí? La X es la X del tesoro, ¿sí? Acá. Entonces hay un plano, hay un lugar de lugares a donde llegar, y un sistema de señalización remil racionalista, donde está la X, que dice es acá, hipersimplificado, y explicaciones dentro del módulo cuadrado, 1, 2, 3, 4, los módulos, y el complemento a través del QR, que además está planteado un QR con cierta personalidad, ¿no? en su cambio de ortogonalidad. Acá vemos otra aplicación de esto, que no sé, no conozco, el holandés no está dentro de mis virtudes, así que no sé qué quiere decir, pero está haciendo una variación de las 3X por las 3W, con un uso bien inteligente, y donde aparece otra vez esa columna de 3 momentos, ahora explicado con 3 términos, el rojo como protagonista, una imagen de racionalismo. Piensen, las imágenes de los programas de identidad visual de una ciudad, habitualmente van hacia una imagen mucho más seductora que a una cosa que tiene tres caracteres tipográficos.
Bueno, acá aparece una cosa que empieza a dividir los campos, rojo, negro y blanco, la tipografía como protagonista. Acá vuelve a enfatizarse la idea de simpleza. Vean cómo trabaja la marca, ¿sí? Va a empezar a aparecer una columna acá, que es la misma que se ve en el símbolo. Acá la estamos viendo también en un edificio. Y la aparición de los pictogramas como representación. Tiene toda una estructura de pictogramas. Acá estos son más bien de usos municipales, por lo cual yo me imagino que estamos hablando de la comunicación de la municipalidad más que nada. Y acá vemos usos y funciones. El color y los plenos van teniendo distintas formas de usarse. ¿Sí? Los plenos van a ocupar toda la página marcando la columna a la izquierda, o no van a ocupar toda la página, pero la columna izquierda siempre está ahí como protagonista, con una cosa que a mí me molesta un poquito, pero es un problema mío, que es esto de que esto puede alinear en el centro de las X, o puede alinear en esta columna acá. ¿Sí? Bueno, eso a mí me perturba un poco porque soy muy obsesivo. Y acá vemos más variaciones. ¿Sí? Empieza a pasar que el pleno de color empieza a ser protagonista, tiene un pequeño toque semántico acá con esa idea de como una tarjetita. ¿Sí? La tipografía y su ordenamiento y su simpleza es muy protagonista. Lo que pasa en el campo superior puede ser un pictograma o puede ser una imagen fotográfica, el remate con esta diagonal acá bien marcada, y acá los campos de la columna esta muy importante. Acá también vemos eso de qué está arriba de qué. ¿Sí? Vuelve a variar. ¿Sí? Todo ese juego de la tipografía tiene mucha personalidad. Está el campo de color, pero también el campo de color está esta columna que empieza a aparecer acá. ¿Sí? O sea, el campo, este plano se divide en dos columnas, y esas dos columnas se pueden usar con dos horizontales, y la tipografía en una columna vertical, o con verticales que acompañan esta línea. Y cuando tenemos sepia y negro, estamos hablando de los mensajes históricos, y cuando estamos hablando de los mensajes contemporáneos, está el rojo y el color. Y vean cómo sutiles cambios producen sensaciones dentro del sistema bien marcadamente diferentes. ¿Sí? Y vean también la simpleza tipográfica, ¿no? Acá hay algo de tono de voz, no puedo interpretarlo, pero si dice nu, si dice toen, quiere decir que me está diciendo un mensaje muy abreviado, muy directo, con un mensaje muy cortito. Eso sin duda me da amigabilidad. ¿Sí? Es como una... Bueno, y acá estoy enfatizando cómo se comporta la tipografía. Hay unas decisiones en este comportamiento tipográfico que tienen identidad, que a medida que las vaya reproduciendo en las distintas piezas, por más que la pieza cambie otros elementos, voy a reconocer que pertenece al sistema porque se porta así. ¿Sí? Este tamaño tipográfico, dividido a un tercio y dividido a otro tercio después, para dar tres órdenes de lectura bien claros, con una alineación izquierda bien definida y un énfasis en el mayúscula minúscula. Minusculismo, le diría casi. Bueno, acá vemos más variaciones de eso. En tres subsistemas aparece una característica para las fotografías. Son fotografías de fotógrafo, pero con mucha espontaneidad. ¿Sí? No son imágenes de alta producción. Vemos cómo funcionan los títulos. Vemos que acá aparece esto. ¿Sí? Se puede cortar acá, puede no cortar ahí. Son distintas variaciones para el sistema. Y acá aparecen unas piezas, fíjense que acá cambió ese clima fotográfico, porque acá están más producidas, ¿sí? Son más persuasivas, y esa persuasión también la veo en este recurso, donde la imagen se sobresale, ya sea desde la tipografía y el titular ahí divertido, o desde, ¿sí? la foto que se sobreimprime sobre la columna esa. Y acá aparece que la tipografía se ordena a través de un bloque. Y esto también. ¿Sí? Acá aparecen nuevos colores. ¿Sí? Ven cómo el sistema va permitiéndose variaciones, pequeñas variaciones, y con esas variaciones aparecen nuevas posibilidades y nuevos climas. Hay una coincidencia cromática también entre la fotografía y el color que se decidió. ¿Sí? Sin ser un recurso, sin haber toqueteado, se va produciendo eso.
Y acá una nueva variación mucho más marcada, donde están las grandes reglas que me permiten reconocer, pero acá cambió un poco todo, ¿sí? Me permite otra cosa que me va a decir otras cosas. La tipografía se salió del esquema, tiene un rotulado, ¿sí? Tiene el remate para acá, la fotografía cambió mucho, se volvió un ritmo fotográfico, pero no hay ninguna manera que yo dude que todas estas piezas pertenecen al mismo sistema visual. Y acá otra variación más con ilustraciones, en este caso es una fotografía, pero con imágenes, que la imagen, más allá de que todo se está cumpliendo nuevamente, la tipografía, la cantidad de peso de información de la pieza, la columna, el racionalismo simple, las ilustraciones me traen otro clima, otras emocionalidades, ¿sí? Son piezas mucho más sensibles, más amigables. Otra pieza de ese tipo, también con ilustración. Y otras más persuasivas, donde aparece otra vez ese recurso del elemento que se sale sobre el campo, y un montón de recursos que enseguida yo la percibo dentro de la tipología más publicitaria. Pero las constantes siguen estando y sigo diciendo, cambió el sistema, el subsistema, pero sin duda es parte del sistema. Y acá vemos, por último, un subsistema informativo. ¿Sí? Un subsistema de información donde esto se transformó en 3 campos cuadrados, y bueno, es una explicación de obra. Acá otra vez, vemos también, ven cómo variaciones sobre eso me dan piezas más informativas. Verticales, más horizontales, otra vez, más horizontales, más verticales, aparece más información. Ordenada, precisa, igual simple, igual no es mucha información. Y esto que sería una página web, es una página web, es la página web, muy ordenada, muy encolumnada, muy precisa en la información. También, fíjense, también códigos simples de lectura, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otro proyecto del estudio Graphen, de una ciudad que se llama Romans-sur-Isère. ¿Sí? No sé dónde queda, Francia, pero no sé dónde queda. Pueblo chico. Nos muestra que su decisión de logo surge de un pórtico románico, el arco románico es su centro de visualización, y más específicamente la idea de que la M, que es una alteración sobre la tipografía, es un puente. ¿Sí? Entonces me lo muestra acá y me lo muestra acá. ¿Sí? En el mapa vemos que el puente con arcos románicos es el puente seguramente entre las dos, Romans-sur-Isère y Bourg-de-Pioche. Lo vemos acá como isotipo, como morfología, y lo vemos acá como representación. ¿Sí? Y un montón de variaciones cromáticas posibles dentro de estos gris, celeste, rojo y negro. Todas estas son posibles presentaciones del signo identificador. Acá vemos, obviamente ya en sí nos tiró, ¿no? Estamos pensando en una ciudad antigua, románica, pero su decisión marcaria, y que vamos a sentir en el resto del programa, es contemporánea, es muy racionalista, muy moderna. Y vemos cómo tiene una papelería llena de columnas y estructuras y alineaciones ordenadas, precisas. Y vemos este juego que empieza a plantear, que acá es donde vemos como si fuese ese planteo de González Ruiz, agarro el logo, lo amplío, lo agrando y terminé. Bueno, hasta acá estamos en ese juego donde simplemente me cuenta la historia de que si yo ordeno las distintas piezas y las pongo uno al lado de otro, pasa algo que no pasaba antes. Y bueno, y es muy divertido y es muy interesante, qué sé yo. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo esto, acá presenta la paleta de colores posibles, que es muy amplia, como eso de los arcos se amplía mucho más. Y esta es una pieza interesante, porque de alguna manera es una descripción del sistema, y me muestra 3 distintos ritmos de una cosa que va a ser importante, que es un diálogo entre los arcos y la imagen que va a ser protagonista de la pieza. Y entonces me muestra que, acá está todo como el esquema del sistema, ¿no? Las piezas de tamaño folleto, las piezas de tamaño A4, las piezas A4, cuadradas, las piezas un poco horizontales o A4 horizontal y las piezas póster.
horizontal. Y el segmento del arco en positivo y en negativo, segmento del arco grande, el segmento del arco medio y el segmento del arco mínimo. Entonces esto ya me cuenta que con esto voy a poder hacer un montón de cosas, y también me queda claro también que las emociones entre esta pieza y esta son diferentes. Las voy a usar para usos diferenciados. Acá vemos un primer uso, vemos, o sea, por un lado está eso, González Ruiz, el arco, el juego, la ventana del arco, pero hay otros elementos que definen qué siento yo con esta pieza. Eso es lo primero que veo, lo que se acuerda mi tía, sí, tenía lo de los arquitos. Mi tía se acuerda de eso, pero yo diseñador me acuerdo de esto, me acuerdo de la alineación, de una tipografía muy moderna, del racionalismo, de unos colores muy específicos, unos azules degradados, interesantes, un celeste. Y fíjense acá ese racionalismo. Fíjense qué construcción bien marcada con esta línea, que no solamente tengo la coincidencia entre piezas acá, sino también tengo una coincidencia de una línea que divide la pieza acá, y la división izquierda-derecha, donde tengo título contra el remate del título, la posición bien marcada para definirme el remate de la pieza con el signo identificador, el rojo como un protagonista que va navegando en tres estilos diferentes, ese azul gris como un componente interesante del sistema. O sea, son piezas bien racionalistas con una imagen atractiva y con un signo bien marcado. Y vean cómo también siguen pasando cosas diferentes con eso, ¿no? Acá tenemos todo este subsistema que tiene pequeñas variaciones, está dentro de un mismo, lo del museo, pero acá, ya con esos mismos elementos, estoy pudiendo hacer otras cosas. Desde transformar el arco en una grafía, entonces la pieza se va a sentir distinta. Acá con esa foto blanco y negro más familiar y con un título muchísimo más grande y con algún tono de voz divertido. Y esta, bueno, que ya la habíamos visto, más seria. Y tenemos tres climas de pieza alterando un poquito cómo se mezclan los componentes. Y acá más variaciones otra vez. Y acá se invirtió, el paisaje está en el fondo y la M protagoniza adelante. Esta es como si fuese la opuesta de esta. El tema de la monocromía. Esta que no tiene imagen y la tipografía tiene un protagonismo mucho más alto y empieza a hacer un juego. Vean cómo con los mismos elementos. No hay ninguna manera que estas piezas se vayan de sistema. ¿Sí? Nadie va a confundirse. La tía no puede decirte cuál es el sistema, pero no va a dejar de darse cuenta que son parte de lo mismo. Y a la vez tiene la gran virtud que puedo decir cosas distintas. Y el que me venga a decir que la gracia está en los arcos, es porque lo está mirando como la tía. Los arcos es lo que se ve, pero la gracia está en los otros elementos, está en la estructura, ¿sí? En los componentes estructurales y lo que me dice esa estructura. Y siguen las variaciones. Y acá, por ejemplo, empieza a pasar lo que decíamos antes, de que solo ocupa un poquito como un elemento tercerizado. Acá otra vez se vuelve grafía. Acá, bueno, también, así como vimos el jazz en París, acá está el jazz en Romance, Suretien. ¿Sí? Sigue habiendo posibilidades de variaciones, cambiando pequeños elementos. Acá también cambia el clima de lo que se muestra en la foto y va cambiando. Fíjense cómo acá se achicó muchísimo, tiene casi el mismo componente de protagonismo que la tipografía. Cuando la tipografía está muy grande empieza a hacer ese juego, ¿sí? De que una se va para la izquierda y la otra se va para la derecha. ¿Cuál es la tipografía? Y la sensibilidad que tiene esa tipografía es muy importante en este programa, ¿sí? O sea, el arco es lo primero que vemos, pero el arco no es lo que construye este sistema. Acá hay una segunda tipografía que es esta más como de sistema, ¿sí? Acá fíjense en estas piezas, otra vez, está muy sutil lo de los arcos, y esta ya es una revista, es una tapa de revista, que funciona dentro de la tipología tapa de revista. Bueno, acá otra revista dentro del sistema, la pieza es más cuadrada, está ese arco, aparece un logo que integra el identificador. Y lo que vimos en el otro programa, ¿qué pasa cuando esto se transforma en piezas puramente funcionales? Y bueno, hay componentes de composición
y componentes tipográficos que los traslado a construir un sistema editorial. Fíjense cómo esta pieza, hay líneas de esto, de lo que vemos acá, pero ya no necesito el arco, me quedo con la tipografía y sus variables, el pleno de color, el racionalismo, las columnas, y ahí me reencuentro con el sistema en este lugar. Ya no voy a volver a unificarlo porque le vuelvo a poner el arco. También el sistema lo que me dice es entretenido, es dinámico, pero tiene mucho contenido, ¿sí? O sea, tipológicamente es claramente una revista de tipo turismo o de actividades. Y acá vemos un último subsistema de este programa, donde hay variaciones, no sé, es como un programa de actividades, y vemos que se alteró bastante cómo se usa, porque se usa con estos monotonos, y con todas las composiciones con mucho protagonismo propio adentro del segmento inferior, tanto en piezas más verticales como en piezas más horizontales. Estas piezas solas no me van a decir las emociones de este sistema, pero como parte de este todo, es evidente que son parte, es evidente que es un lugar de ese sistema con una función específica. Último y cortito, porque de este no tengo mucha información, pero la traje más que nada. También es de Eden Spiekerman, es un rediseño de la identidad de la ciudad de Parma para cuando fue declarada capital italiana de la cultura. Lo traje más que nada porque las tres ciudades que nosotros vimos tienen una apelación a una gráfica de tendencia racionalista contemporánea, y esta tiene racionalismo, pero conserva algunos elementos más clásicos, ¿ya? Principalmente desde el planteo tipográfico. Bueno, Parma es la ciudad de ¿qué? ¿De qué la recuerdan? Este color se los va a decir. Es la ciudad del queso parmesano, ¿sí? Entonces es la ciudad del queso, entonces tiene ese color amarillo que no es por el pro, sino por el queso, ¿sí? Y hace una apelación una muy sutil apelación al queso a través de su color amarillo y los agujeros. Y va a tener un diálogo interesante desde la idea de agujeros. Y nos va a mostrar elementos clásicos, bien clásicos de la italianidad, pero en un uso que es muy contemporáneo, atractivo, marketinero, ¿no? Diseña una tipografía particular, que es una Didona, ¿sí? Como del estilo de la Bodoni, que va a ser muy protagonista. Y este tema de la ventana, que ya lo hemos visto casi en todos los programas que vimos, ¿sí? El tema de ese juego de ventanas que permean hacia otras cosas. Acá tiene al final vamos a ver un uso donde eso está como puesto en dinámica de una manera muy interesante. Y bueno, acá vemos composiciones, vemos esta composición de la pieza de los elementos arriba, al medio, abajo, remates abajo. Acá están también con otro uso que es el de los dos cuadrados. Vean que estos dos cuadrados no son exactamente cuadrados, pero estos dos rectángulos, esta división de la pieza al medio, es esta división de la pieza al medio. Y este elemento chiquito es este elemento que se agrandó, este remate es el mismo, y este titular, que está casi en el mismo lugar, ¿sí? Cambia de posición, pero se sostiene en gran cantidad de los elementos. Y acá vemos también cómo la tipografía es uno de los componentes esenciales de este sistema, lo que le da protagonismo, el racionalismo compositivo, ¿sí? Acá aparece una columna acá, esta columna acá, otra columna ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas aproximadamente. Los elementos se van a ubicar en esas 5 columnas. La P va a ir tomando distintos tamaños y cuando es muy grande permea. Hay una gama de colores protagonista, propia. Fíjense los elementos complementarios que componen. Saltos de lectura, o sea, órdenes de lectura. Tipografía, cuerpo, 120. Tipografía, cuerpo, 40. Tipografía, cuerpo, 20. Esos saltos regulados y ordenados nos dan personalidad tipográfica. Vemos acá otra vez, vean ese gran racionalismo, la alineación izquierda. Acá aparece la segunda tipografía del sistema. Esto, vean la identidad entre esta composición más compleja
y esta composición, la de Garibaldi. No, Verdi. ¿Sí? Esta composición de Verdi en contraposición con esta. Están los mismos elementos utilizados en maneras similares. Obviamente esto es una doble página y esto es un afiche, pero está todo un segmento para la imagen, otro segmento que ordena para arriba y para abajo, y acá para arriba y para abajo, el protagonismo de la tipografía, y acá también están esas cosas, están esas reglas, la alineación izquierda otra vez como muy protagonista. Y vean acá esto, ¿no? Lo que les decía, como una activación hace que ese juego del agujero de la P no sea solo un grafismo como acá, sino que se empiece a poder usar. Entonces, armo una cosa para hacer fotos, para postear, donde yo mismo puedo construir una pieza de la identidad visual del sistema. Entonces lo agarro a Giancarlo, de la antica salumería Rastelli, y lo pongo ahí y lo transformo en una pieza del sistema. Y vean cómo esto no es casual, ¿sí? ¿Ven? La gente se va identificando con distintas frases, lo postea y juega y participa de un tono de voz definido para ser parte de la identidad visual de Parma. Bueno, acá algunas especificaciones del sistema, mínimamente, y frase final. Usos o recombinaciones de los mismos elementos o paletas de elementos para producir piezas con variaciones emocionales. ¿Sí? De esto se trata. Voy a tener que tener la posibilidad de recombinar más o menos los mismos elementos para que en distintos grupos puedan producir variaciones emocionales que yo las pueda reconocer. Piezas más serias, piezas más divertidas, piezas que puedo identificar a quién están dirigidas, piezas que son informativas y funcionales, piezas que son atractivas. Las reglas estructurales constantes deben poder ser percibidas por las audiencias receptoras para interpretar la pertenencia al sistema y su ubicación de orden dentro del mismo. No quiero que mi tía me diga, sí, me di cuenta que los títulos acá estaban más grandes, acá estaban más chicos, pero sí que se dé cuenta cuáles piezas son de un grupo y cuáles piezas son de otro grupo. Entonces yo voy combinando los elementos para que se me armen los grupos, y la más importante de todas es que siempre termine de entender que es parte del sistema. Si una pieza se me va del sistema, empieza a no ser, y a no ser parte de este tejido, y a no ser parte de ese discurso general que un poco cada una de estas ciudades me representa un tono constante, una idea relativamente constante a través de su sistema visual, a pesar de que puede variar un montón de veces. Bueno, terminé. ¿Les queda como una representación de lo que acabo de decir con sustancia para lo que están llevando adelante? Sí, re. Bien, re.